de los Estados Unidos ha emitido la alerta máxima sobre viajes a África ante el brote del ébola. Las autoridades estadounidenses subieron a nivel máximo la alerta sobre viajes a Guinea, Liberia y Sierra Leona, debido al brote de ébola que cobró cientos de vidas en los últimos meses. Por ese motivo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, elevaron la alerta de viaje a nivel 3, el más alto, recomendando se eviten los viajes no esenciales a la zona. Los CDC explicaron que están en comunicación constante con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones a cargo de contener la enfermedad que tienen personal en los 3 países afectados, Guinea, Liberia y Sierra Leona. Hasta el pasado 23 de julio, la OMS contabilizó un total de 1.201 casos entre posibles y confirmados, y 672 muertes por la enfermedad en Guinea, Sierra Leona y Liberia. La enfermedad tiene una tasa de mortalidad de cerca del 90%, y entre los síntomas se encuentran la aparición súbita de fiebre, dolores musculares, de cabeza y de garganta, así como la debilidad extrema. Los síntomas iniciales son generalmente seguidos de vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática, y en algunos casos, hemorragias internas y externas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció que los gobiernos de los países afectados por la epidemia del ébola pueden verse obligados a imponer restricciones a la circulación de personas y a reuniones o eventos públicos. Así lo señaló la directora general de la organización, Margaret Chan, quien precisó que tales decisiones dependerán de la situación epidemiológica en cada país. Chan se encuentra en Guinea, donde lanzó, junto con 4 presidentes africanos, un plan de respuesta internacional para detener la propagación de esta letal enfermedad, que ha causado 729 muertos desde que empezó el actual brote. Muy bien, es la preocupación de los Estados Unidos y yo creo que también debería ser a nivel mundial, porque solo mucha gente que viaja a África, que regresa de esos viajes por vacaciones, y el virus puede estar llegando incluso hasta las zonas más alejadas de ese continente, ¿no? Porque ya lo hemos visto ya con el tema de la gripe aviar y otras enfermedades que a veces se decía no, que sucede en una zona muy alejada, pero se puede dar los casos, ¿no? Que hay que tomar las medidas correspondientes. Sí, bueno, es importante que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, recomiende prohíba viajar a esta región de África, lo que es África Occidental, pero creo que eso no es suficiente frente a lo que conocemos hoy como amenazas globales, esas enfermedades globales como la gripe aviar en su momento, el H1N1 y el ébola, que traspasan fronteras. Así Estados Unidos o cualquier país quiere impedir o prohibir o ponga barreras, las enfermedades van a movilizarse con mucha facilidad. Entonces yo creo que aquí no basta y sobra con cerrar tus fronteras, sino que tiene que haber mucha cooperación, más aún tratándose de países pobres que no pueden hacer frente solos a esta amenaza. Además hay un dato curioso de que la próxima semana se va a realizar en Estados Unidos la primera cumbre de Estados Unidos países africanos, y justamente uno de los principales temas seguramente va a ser este tipo de amenazas provenientes básicamente del continente africano, así como migración y otros más. Muy bien, nosotros seguimos hablando ahora de la resistencia a los fármacos del parásito que causa la malaria. Se ha expandido por varias regiones del sudeste asiático, amenazando los programas que buscan controlar el mal. Si bien desde el año 2000 se han logrado importantes avances en la prevención y control de la malaria en todo el mundo, incluida la región de África subsahariana, según la Organización Mundial de la Salud, en el sudeste asiático se ha registrado una cepa de este parásito resistente al tratamiento recomendado. Según una reciente investigación publicada en una revista científica de Inglaterra, Tailandia, Camboya, Myanmar y Vietnam son 4 de los países asiáticos más afectados por la malaria. Aquí se han detectado casos en los que el tratamiento con artemisinina, el fármaco más usado para combatir este virus, no ha sido eficaz. Esta nueva resistencia representa una seria amenaza. En esta investigación, que detectó una resistencia establecida a la cepa más peligrosa de la malaria, analizó la sangre de más de 1.000 pacientes infectados en 10 países de Asia y África. Ante los resultados, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una respuesta de emergencia para afrontar la situación en esos países y otros de la región, puesto que la resistencia antimicrobiana no es una amenaza para el futuro, sino una realidad latente que podría extenderse a otras regiones cercanas. Según el último informe mundial sobre la malaria, el parásito Plasmodium, que se transmite por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles, infecta a más de 200 millones de personas cada año.
Muy bien, y los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte trabajan en una compañía de biotecnología para desarrollar la primera vacuna contra el virus del chikungunya, que fue inicialmente identificado en el este de África en los 50 y hace 10 años este virus se extendió al Océano Índico y la India. Unos años más tarde, un brote en el norte de Italia afectó a 2 centenares de personas. El virus para el que no hay vacuna ni tratamiento apareció por vez primera en el continente americano en diciembre y el 29 de mayo fue detectado en Estados Unidos. Hasta el 29 de julio se han registrado 601 casos de chikungunya en Estados Unidos, de los cuales apenas 2 en Florida se han producido el contagio local y el resto se registraron en personas que viajaron al Caribe, Asia y América Latina. Bien, ahora nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha llamado a un debate para tratar el aumento del precio de la gasolina y además anunció la creación de las Casas del Alba para acoger a niños palestinos. Durante el Congreso del Partido Oficialista Socialista Unido, el presidente Nicolás Maduro llamó al debate para el posible aumento del precio de la gasolina en el país, considerado el más barato del mundo y por el que Venezuela recibe un subsidio de más de 12.000 millones de dólares al año. Yo he decidido, y así orientado, iniciar un proceso de debate nacional con todos los sectores de la sociedad venezolana para establecer de manera justa y oportuna un nuevo sistema de precios para los combustibles del mercado interno. El mandatario aclaró que la economía nacional no se encuentra ahogada y que este incremento forma parte de un conjunto de medidas para mejorar su rendimiento. Asimismo, defendió que el aumento de la gasolina permitirá la financiación de en partes iguales de obras sociales, becas universitarias, el pago de pensiones, reestructuración de los programas de seguridad y vialidad. Solo en el país el precio por litro de este combustible de 95 octanos está en 0,097 bolívares, por lo que un auto pequeño puede llenarse solo con 4 bolívares, equivalentes a menos de $1 norteamericano. Durante su discurso, el mandatario chavista se refirió al conflicto de la Franja de Gaza y aseguró que su país está realizando las gestiones para que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, cree casas de abrigo para recibir a niños palestinos heridos o huérfanos en Venezuela, recintos que llevarían el nombre del expresidente Hugo Chávez. Muy bien, se parece a esa iniciativa a la de Uruguay también de acoger a los niños sirios, ¿no? Que no sé en qué habrá quedado esa propuesta, pero hablemos del tema de la gasolina. Es una gasolina muy barata, en un tanque de 50 litros cuesta 50 centavos de dólar. Lo quisiéramos. Sí, creo que es inteligente por lo que plantea el presidente Maduro, porque él habla de un debate. Y él es consciente de lo sensible que es hablar de aumentar el precio de la gasolina. Recordemos que el Caracas en el 89 tuvo entre una de sus causas el aumento importante del precio de la gasolina, un tema pues muy delicado en la sociedad venezolana, tratándose de un importante productor de petróleo, que considera que al ser un importante productor debe tener una gasolina bastante barata. Pero lo interesante acá es cuáles son los motivos que hay detrás de este aumento de la gasolina. Yo creo que puede haber 2 motivos. Un motivo es el haberse dado cuenta de que el modelo económico venezolano no resiste tantos subsidios y es necesario romper algunos subsidios. La economía venezolana extremadamente subsidiada y cada vez más carente de recursos requiere pues cambiar, dar un giro. Mucho se hablaba, gran parte de la oposición hablaba de la necesidad de, por ejemplo, reducir los subsidios a la gasolina. Pero también la otra opción en la que ha hablado el presidente Maduro es la necesidad de lograr recursos para implementar pues políticas sociales, y eso denotaría o escondería algo, y es que faltan recursos en Venezuela para mantener toda la estructura asistencialicia que le permita al gobierno chavista mantenerse en el poder, y hay que buscar recursos, y un espacio para buscar recursos es justamente por medio de la gasolina. Entonces ahí no veríamos tanto la necesidad de cambiar el modelo, sino de buscar mayor recursos para mantener la estructura asistencialista. Ahora, interesante lo que ha planteado Capriles. Capriles se le preguntó, ¿y usted qué opina de esto? Y él dijo, bueno, primero debemos dejar de regalar petróleo o gasolina antes de pensar en aumentar el precio. Claro, es inteligente la salida de Capriles, pero lo que no dice es que la oposición y Capriles mismo está a favor de reducir los subsidios a la gasolina. Entonces, claro, esto es totalmente poco popular en este contexto, en este momento donde la oposición quiere de alguna manera debilitar al gobierno del presidente Maduro. Muy bien, ahora nos vamos con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que llegó a Brasil para reforzar los vínculos comerciales entre su país y el gigante sudamericano.
Acompañado de una extensa delegación de empresarios japoneses, el primer ministro de Japón,